Vale, muchachos, hay algo que yo les quiero explicar, es que de esta red neuronal, o sea, de este entrenamiento ustedes pueden sacar dos cosas muy interesantes. Uno que es el tema de la función loss, o sea, la función de pérdida, que les representa a ustedes, muchachos. ¿Dónde está la función loss? La función loss, función loss, la función, muchachos, la función de pérdida que les va a representar cómo se entrena la red. Y el otro caso son los coeficientes, ¿cierto? Entonces, miren acá, vamos a imprimir los coeficientes, ¿cierto? Entonces, print, entonces tenemos los coeficientes, ¿cierto? Que sería clf.coef. O sea, los coeficientes son las matrices, ¿cierto? Entonces coef, miren lo que pasa. Miren lo que pasa al final. ¿Observan aquí lo que vieron? Miren acá. ¿Qué ven aquí? ¿Qué ven aquí? Esos son los pesos que ella calculó. ¿Estamos ahí? Con esta propiedad coef. Que realmente es lo que queremos obtener de las redes neuronales. Coef, aquí hay un guión bajo. ¿Listo? Entonces, estos son los pesos que calculó el algoritmo. ¿Estamos allí? Ya usted puede colocar una red neuronal y colocar esos pesos. Y debe darle el mismo resultado. ¿Sí? ¿Estamos ahí, muchachones? Entonces, vamos a observar algo. Muchachos, ¿cuántas capas ocultas tiene esta red neuronal? ¿Cuántas capas ocultas? No es que tengan 3 capas ocultas. Tiene una capa oculta con 3 neuronas. ¿Estamos ahí? Una capa oculta con 3 neuronas. ¿Estamos de acuerdo? De esa capa oculta con 3 neuronas, ¿cierto? Observen por qué sale este array bidimensional de 3×2. Bueno, aquí lo manejan de la otra forma. Muchachos, ¿por qué sale este array bidimensional de 3×2? De 3×2, sí. ¿Por qué sale este array bidimensional de 3×2? ¿El 3 de dónde creen que sale? Del número de neuronas. Y en las filas, bueno, aquí lo manejan traspuesto. ¿Sí? Ahora bien, muchachos, ¿y de dónde sale este último array? Que salen 3. Que salen estas 3. ¿De dónde creen que sale? Que tiene una columna y 3 filas. ¿De dónde creen que sale? Entonces, correcto. Entonces, miremos acá. Miremos el ejemplo acá. Para que lo vean mejor. Miremos el ejemplo acá. Muchachos. Para que ustedes vean el ejemplo acá. Tenemos 3 neuronas en una capa oculta y una neurona de salida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas entradas tenemos en la XOR de 2? Tenemos 2. ¿Sí me siguen acá? La matriz de pesos asociados, ¿qué tamaño tiene de acuerdo a lo que les he explicado yo? Tiene 3 filas y 2 columnas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, en esta librería lo manejan de forma transpuesta. ¿Sí la ven acá? Esta es la matriz de pesos de la capa oculta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo ven acá? Aquí lo manejan es 3×2. ¿Sí? La diferencia con lo que yo tengo sería transponerlo. Ahora bien, esta otra de acá que corresponde, que esta es de 3, de 1×3, perdón, de 3×1. Entonces, ¿de dónde sale? Muchachos, esta de acá, esta neurona final, ¿cuántas entradas tiene? Esta neurona final. 3. Entonces, opuestamente sería de 1×3. ¿Me siguen allí? Sería, ¿por qué 3 columnas? Muchachos, ¿por qué 3 columnas? Por el número de... ¿Cuántas entradas ve ella aquí? 1, 2, 3. ¿Y cuántas neuronas hay? Una. Así que en la última capa hay una. ¿Lo ven acá? Entonces tenemos, por eso tenemos este último. ¿Sí lo ven? Ahí están los pesos de la capa de salida y de la capa de oculta. ¿Sí lo ven? O sea, capa oculta y capa de
salida. Ya sencillamente cambiarlos y les debe dar el mismo resultado. Bien, muchachos, adicional a esto, ¿cierto? Yo puedo tener acá las siguientes funciones. Yo tengo fit, ¿cierto? Fit, muchachos, ¿para qué sirve fit? De acuerdo a lo que he explicado. Para entrenar la red neuronal. Acá hay uno que se llama, ¿dónde es que está? Set parameters, predict, partial fit, get params. Por acá debe estar el de la curva de, acá está. Muchachos, este float de acá representa el porcentaje de la función de, esa función de pérdida. Que la función de pérdida representa la precisión del entrenamiento. Entonces vamos a verla, cuánto nos da. Entonces, muchachos, este es el error, muchachos, que se obtiene al final. Ese es el error cuadrático medio que se obtiene al final. ¿Lo ven acá? Muchachos, este es el error cuadrático medio que se obtiene al final. 0,089, ¿sí? El loss, sí, claro. ¿Cuál? No, el coeficiente de terminación, no. El coeficiente de terminación, yo lo puse acá, que era 1 exponencial menos 4, el TOL. Este loss representa el error de la última iteración. Entonces el error de la última iteración es 0,089. ¿Estamos allí, muchachos? Vale, esas son cosas que podemos sacar de este MLP, ¿cierto? Ya esto de acá son entradas. Ahora les voy a mostrar qué más podemos sacar. Hay otro que está allí que se llama dataset con backpropagation, ¿cierto? Entonces, muchachos, con este dataset de backpropagation yo tengo dos funciones adicionales. Una que obtener la gráfica, esta gráfica de la curva de aprendizaje, ¿sí? Y obtener, la otra es la matriz de confusión. Estas funciones, muchachos, ya están prediseñadas. Estas funciones están disponibles desde la librería, ¿sí? Entonces, muchachos, para esto voy a explicarles un par de cosas más, ¿sí? Entonces, hay algo que quiero que vean acá. Miren lo que yo he importado acá, ¿sí? ¿Ven esta librería? ¿Qué les dice esto? Voy a mostrarles qué hice con los datos. ¿Se acuerdan que yo calculé unas medias? ¿Sí lo recuerdan que lo puse entre 0 y 1? Correcto, el procesamiento de los datos. Esta es la librería que vamos a utilizar para lo que viene. El Learning Curve, muchachos, nos permite calcular la curva. Esta función nos permite tener la curva de aprendizaje. O sea, tenemos el error de entrenamiento y el error de validación. Y finalmente tenemos la matriz de confusión. Entonces, miren lo que hice yo acá. Estos son los datos, ¿se acuerdan de estos? ¿No se acuerdan de estos datos? Pues los que yo sé, ¿sí? Miren acá cómo yo los procesé. Hay varias maneras de escalarlo. Miren este. Este más min scaler hace todo lo que yo hice ahora. ¿Pone los datos en qué? ¿En qué rango los pone? Entre menos 1 y 1. ¿Ustedes se acuerdan que yo saqué la media, que tuve que ecualizar, de correlacionarlo y después obtenerlo entre 0 y 1? Este señor hace todo eso. ¿Sí? Entonces, muchachos, vamos a ejecutar este, ¿cierto? Para que quiero que vean algo. Bien. Muchachos, observen. Este es el error de, ¿qué ven aquí? El error de el entrenamiento, perdón, ¿qué error? Esta es la precisión de entrenamiento y esta es la precisión de o sea, con los datos de prueba. El training score, qué pena, no es error, sino la precisión. Esta es la precisión de entrenamiento, miren cómo, y acá tenemos la precisión de validación. ¿Listo? Entonces, esto nos permite, estos sombreados que ustedes ven aquí son los máximos y los mínimos, ¿sí? Esto permite tomar, son promedios, ¿sí? Y, bien, tenemos este otro que se llama la matriz de confusión. Como tenemos clase 0 y clase 1, estos son
Los que predijeron que clase 0, y efectivamente son clase 0. Estos son los que son de clase 0 y fueron puestos como clase 1. Y estos fueron clase 0, pero, perdón, son clase 1 y fueron predecidos como clase 0, y clase 1 y fueron predecidos como clase 1. Estos son verdaderos. Correcto, son los, exactamente, falsos positivos, ¿verdad? Estos son los verdaderos positivos, ¿sí? Estos son los verdaderos negativos. Estos son los falsos positivos y estos son los falsos negativos. ¿Qué pasa esto con respecto a la precisión? La matriz de confusión, muchachos, permite obtener una mejor visión de la herramienta, o sea, de la red neuronal. Muchas veces aparecen los artículos científicos que tal cosa tiene una precisión del 90%, pero ese 90% puede ser muy engañoso. Es mejor ver la matriz de confusión. De esta matriz de confusión vamos a sacar algo que se llama curva ROC, y esa curva ROC nos va a permitir estudiar mejor la técnica, ¿sí? Pero eso viene luego cuando hablemos de procesamiento de datos. Lo que quiero que vean acá, correcto, exactamente. Sí, eso es lo que yo quiero llegar al final. Entonces, muchachos, yo les voy a pasar esta, ¿cierto? Les voy a pasar estas dos implementaciones. Esto de Learning Curve realmente no hay que verle mucho, muchachos. Estos son funciones que provee la misma librería, ¿sí? Realmente yo me limité fue a enviar los datos. Eso fue todo lo que yo hice. Realmente estas funciones vienen ya directamente de la librería. Entonces, bien, muchachos, lo que sí quiero que vean acá es cómo transformamos los datos. ¿Qué hice con los datos? Sencillamente utilicé la librería que processing. Ahora, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué creen que hace este nene? Binarizar. ¿Qué creen que hace binarizar? Exactamente. Coge y parte, pues de hecho los parte por la media. Lo que está por debajo, 0, y lo que está por arriba, 1. Esa es una de las tantas estrategias de procesamiento que vamos a ver, pero para aplicarla tenemos que tener unas consideraciones. No podemos aplicarla porque sí. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la edad? Que tenemos, por ejemplo, un grupo de edades. Tenemos edades entre 5 y 80 años. ¿Será conveniente binarizarla? ¿Ustedes qué dicen? Esa sería una, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué tal que la mayoría de datos estén entre 50 y 55 años? No, ahí no sirve, ¿cierto? O sea, porque usted podría poner 0 menores de edad, 1 mayores de edad, pero si los datos están agrupados hacia un lado, no nos sirve. O sea, binarizar funciona bien es cuando los datos están equitativamente dispersos, ¿sí? Son muchas consideraciones que vamos a tener. Miren cómo cambia la cosa si la binarizamos. Bueno, la precisión es similar, de hecho, ¿sí? Esta es una y esta miren la matriz de confusión. Ahí, ¿vieron la precisión? Miren acá. ¿Vieron? Este ejemplo está muy bueno. No me acuerdo por qué lo puse. Miren lo que les muestra la precisión. ¿Qué dice la precisión? No tiene una precisión del aproximadamente 75%. ¿Sí? Miren lo que está diciendo con la precisión. Al final, ¿cuánto es? ¿Qué les dice? La precisión. 75%, ¿cierto? O sea, miren cómo evoluciona la precisión. Dice 75%. ¿Ustedes qué dicen de una técnica que tiene 75%? Pues uno dice, ah, bueno, es bueno, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando miramos la matriz de confusión? ¿Qué ven ahí? Miren, el verdadero, este es el true level, o sea, el verdadero. Es 0 y es 0. Entonces está bien, 100% de los casos dio 100. Pero miren, sí es, pero ¿qué dice? Que no es. Entonces no puede predecir la condición 1, o sea, la clase 1. ¿Se acuerdan que la clase 0 era los que habían sobrevivido más de 5 años y la clase 1 los que habían sobrevivido menos de 5 años en el dataset? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué podemos decir sobre la predicción, sobre esta matriz de confusión? ¿Qué pueden decir, muchachos? ¿Será buena idea? ¿Ah? ¿Qué dice Kevin? ¿Qué le dice esa matriz de confusión a usted? O sea, no es capaz de predecir la clase 1. ¿Por qué? Miren acá. Este es el verdadero. ¿Y qué dice? Cuando es clase 1 queda roja. Clase 0. Y miren acá. No es capaz. De hecho, todo lo arroja como 0. ¿Sí? ¿Sí lo ven allí? Eso es el peligro de binarizar. Sin mirar bien.
O sea, no solo binarizar, de procesar los datos mal. Es por eso en las dos siguientes clases dedicarnos a eso. Muchachos, yo creo que me va a tocar instalar la máquina de todos los PCs. La máquina virtual mía funciona perfectamente. Muchachos, ¿tienen preguntas aquí? ¿No? ¿Están listos para el parcial? ¿No? Tiene los dos componentes. Hay una parte para la casa que van a hacer en parejitas. Preguntas abiertas y preguntas de completar, claro. O sea, por ejemplo, lo que he hablado yo, que la regla delta, qué pasa cuando una entrada neta es 0, qué pasa con el algoritmo de propagation, o sea, así como todo lo que hemos hablado, ¿sí? Bueno, muchachos, voy a rematar eso. Esperen a ver si pausé el video. Bueno, no importa. Claro, muchachos, eso es. Ustedes que ustedes son buenos, ¿cómo es que se dice? ¿O no, Carrillo? ¿Sí? No, esa felicidad es muy contagiosa, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿cuántas capas debe tener un MLP? Normalmente, tener 3 capas es más que suficiente para la mayoría de problemas. Ahora, entre más capas implica una mejor capacidad de clasificación, pero ¿qué pasa si tiene muchas capas? El entrenamiento se vuelve muy costoso. Aumentar capas aumenta en gran medida la complejidad computacional. Es más viable aumentar el tamaño de la capa oculta que... ¿Cómo podemos aumentar el tamaño de una capa oculta? Agregando más neuronas, correcto. Es mejor aumentar el tamaño de la capa oculta que colocar más capas. Y de hecho esa es la inspiración del Deep Learning. Velocidad de convergencia. Se navega a través del gradiente descendiente para encontrar el error óptimo, ¿cierto? El entrenamiento da la velocidad de convergencia. Entre más pequeño mejor. Sin embargo requiere más datos. O sea, realmente las redes neuronales están hambrientas de datos, ¿sí? ¿Me siguen allí? ¿O no? Y un valor de entrenamiento muy alto produce oscilaciones. Función de activación, se recomienda una función no lineal como la función sigmoide. Eso nos permite tener una característica de separación no lineal de patrones. Si no tenemos estrictamente líneas. La función sigmoide nos permite tener contornos. Es una de las grandes diferencias, ¿sí? Para mejorar la precisión del algoritmo, muchachos, se recomienda que, miren lo que dice aquí. ¿Qué dice aquí? Estandarizar los datos mediante una distribución gaussiana con media serie de desviación igual a 1. Sin embargo, en este curso los trabajaremos tal cual. ¿Qué curso le suena esto? A ver si se acuerdan. Empieza por S y termina en N. Simulación computacional. ¿Sí? De SP en electrónica, procesamiento, pero aquí lo usamos en simulación computacional. No sé si recuerdan eso el semestre pasado. ¿No? Bueno, pues, de estadística. Generalización. El objetivo de una red neuronal es identificar patrones y no aprenderse de memoria unos datos, ¿sí? A eso vamos a hablar ahorita del error de sobreentrenamiento. El sobreentrenamiento es cuando una red neuronal tiene una altísima precisión. Estamos hablando de valores elevados de precisión, 90, 95, con respecto a los datos de entrenamiento, pero con respecto a los datos de validación o de prueba, tiende a aumentar, a reducir la precisión. Entonces, algo que ustedes van a ver acá. Bueno, luego hablamos del número óptimo. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? El rojo, ¿cierto? El rojo representa el error general, o sea, el error de los datos de prueba. Y el azul representa los datos de entrenamiento. A medida que la red neuronal entrena, ¿qué pasa con los de entrenamiento? Se va reduciendo. Pero llega a un punto en que los errores de... ¿Qué pasa con el error de prueba? Aumenta. Eso se le conoce como sobreentrenamiento. Para eso hay varias estrategias, ahorita me vuelvo a lo otro. Es, primero, hacer una parada temprana. Pero la parada temprana depende del problema. Es decir, ¿cómo así parada temprana? Colocar un número limitado de, ¿qué? Iteraciones, épocas realmente se llama el número limitado. O la regularización de imitación por magnitud de peso. ¿Qué quiere decir? Eso es un factor de corrección que se le colocan a el delta de los pesos, ¿cierto? Es decir, que nosotros no vamos a permitir que el peso crezca después de un factor dado. O sea, puede ser 0.5.
¿Sí me siguen? Es como colocarle un límite a lo que pueden crecer los pesos. Digamos, si un peso va a cambiar 10 en una iteración nada, yo no voy a permitir que cambie 10, sino menos de 10. Es para evitar que los pesos sí, como que se disparen, ¿sí? Bien, la otra, muchachos, bueno, esta es regulación de par, y este es el que vamos a usar. Ya me acordé de otra cosa que hay que explicar aquí. Nosotros vamos a coger lo siguiente. ¿Se acuerdan que hay 80% de datos de entrenamiento y 20% de prueba? Eso lo mencioné en clases pasadas. Esa es la usual que se usa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esos datos de entrenamiento los vamos a partir a su vez en dos conjuntos. Va a ser dato de entrenamiento y dato de validación. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes se acuerdan que el error de entrenamiento lo calculamos con los datos de entrenamiento, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Ahora no vamos a hacer eso. Vamos a coger los datos de entrenamiento reducidos, o sea, vamos a coger un porcentaje y vamos a usarlos para entrenar la red normal. Pero el error lo vamos a calcular es con los datos de validación. Vamos a usar unos datos para entrenar otros. Y con eso se controla mucho el sobreentrenamiento. Pero eso tiene un problema. Se requiere un gran número de datos. No les puedo dar un número exacto, depende del problema, ¿sí? Hay problemas que son fácilmente separables, ¿cierto? Que basta con pocos datos, digamos 100, 200, y hay problemas que son altamente no lineales, que depende de una gran cantidad de datos. Ya eso depende del problema que ustedes estén tratando, ¿sí? Esto es lo principal que uno hace con los datos. O sea, realmente van a haber tres conjuntos de datos. Datos de entrenamiento en su conjunto son 80%, el usual. 20% para pruebas. Y vamos a tener dentro del conjunto de entrenamiento dos conjuntos más, que suele ser 60-40 a 70-30 del 80, que va a ser el grande para entrenamiento y el otro vamos a utilizar para calcular el error de entrenamiento. Entonces vamos a utilizar unos datos para cuadrar otros. Y eso ayuda mucho a controlar el error de entrenamiento, ¿sí? Pero eso depende mucho del volumen de datos, ¿sí? Y del tipo de problema que estemos manejando. Hay problemas, por ejemplo, el XOR. De XOR con 4 datos lo entrenamos. La XOR es un problema no lineal, pero no es tan no lineal como otros, ¿sí? Realmente con 2 rectas lo arreglamos. ¿Sí se acuerdan de las 2 rectas que hacíamos? Para arreglar ese problema. Realmente, pero hay problemas que requieren contornos de datos. O sea, son grupos de datos. Entonces, ahí ya depende mucho. Entonces, muchachos, ¿sentimientos hasta el momento? ¿Ninguno? ¿Nada? ¿Edwin? ¿No? ¿Ocampo? ¿Los muchachos por acá? ¿Nada? Sí. Sí. Bien, muchachos. No, es que yo estaba programado, de hecho, para acabar a las 4:30. Y de hecho, acabé bien. Bueno, muchachos. Entonces voy a finalizar el video. Entonces, bueno, lamentablemente no pudimos probar bien las cosas. Entonces voy a hacer los últimos 10 minutos algo. ¿Listo? Entonces, muchachos, quedamos así por el momento. Feliz fin de semana. Nos estamos viendo la próxima semana en el parcial.